Y se ha generado una situación esta semana muy compleja, muy difícil, el aumento de personas que atentan contra su vida en el metro de Santiago. Y se han encendido las alarmas sobre la salud mental en Chile, dejando un fuerte impacto no solamente en las familias, sino también en las víctimas y en los trabajadores del tren subterráneo y además de los pasajeros que circulan a esa hora y se transforman en testigos. Queremos conversar sobre esto con Klaus Droste, psicólogo y decano de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad de San Sebastián, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Cristian. Muchas gracias por la invitación. Difícil este tema de salud mental, primero en general. ¿Cómo está nuestra salud mental aquí en el país? Bueno, cada vez tomamos más conciencia de lo que ocurre y lo que significa la salud mental y en general monitoreamos más cómo estamos en ese ámbito los chilenos y se ve que es una situación que no deja de ser compleja. Muchas personas denuncian o cuentan tener problemas de salud mental de algún tipo o problemas emocionales en general, sentirse mal. ¿Y se sienten escuchadas esas personas? Bueno, eso depende a quién se lo comuniquen también, pero también hay una situación de mucha soledad en nuestra sociedad en general también. Entonces hay personas que están aisladas, solas, y eso también aumenta el malestar subjetivo y la posibilidad de poder canalizar ese malestar con alguien que lo acoja. En términos de políticas públicas que sean realmente efectivas al momento de tratar, ¿cuál es la evaluación que tú haces en particular acerca de cómo respondemos a esta demanda? O sea, yo creo que falta mucho camino por recorrer. O sea, después de la pandemia es donde nosotros tomamos más conciencia de lo que significa este problema, las consecuencias que tiene, las distintas aristas, las distintas dimensiones. Y estamos ensayando una respuesta social, colectiva, de distintas iniciativas, pero hay que ir mejorando las políticas con mayor diálogo, tomando eso más en serio, invirtiendo más en esa dimensión de la vida social tan importante, pero nos queda camino por recorrer. A eso te preguntaba por qué, y a eso apuntaba cuando sostenía que si efectivamente las personas se sienten o no escuchadas, porque al momento de estar en soledad, no tener a quién y no tener a quién, un especialista, a recurrir, también esos problemas se acentúan, se profundizan, van creciendo en la medida que uno no es escuchado. Por supuesto, porque en el fondo esto tiene que ver con sentimientos, sentimientos de tristeza, por ejemplo, sentimientos de rabia no bien canalizados, temores grandes. Si a eso tú le sumas la desesperación, que es el no ver una salida, evidentemente que esto puede estallar. Una persona que tiene un sentimiento de tristeza tiene la percepción de estar carente de algo, de una ausencia, de algún bien, una insatisfacción. Y la medida que conversa con otro, esa persona, si le acoge bien, le ayuda un poco a descomprimirse. Entonces, cuando no hay posibilidad ni siquiera de descompresión y uno se le va alterando cada vez más el juicio y su atención es cada vez más selectiva a lo negativo, no queda otra que verse en un callejón sin salida. Ya, y ese verse completamente atrapado, no teniendo una válvula de escape, es lo que finalmente lleva a las personas a atentar contra su propia vida. Mira, no lo sabemos, cada caso es muy singular, pero en general, claro, si alguien toma una medida de esa naturaleza, ya sabemos que hay un sentimiento de desesperación, es decir, la necesidad de terminar con algo. Y cuando alguien además tiene un deseo, como tenemos todos, de vivir y de vivir bien, la conciencia de no estar viviéndolo bien hace que uno finalmente no resista ese tipo de condiciones en un ser que está hecho más bien para estar contento, feliz, alegre, conforme. Entonces la desesperación puede hacer que tú en un momento hagas algo, una impulsividad que no controlas y eso terminando con tu vida. Y desde el punto de vista de alguien que no es especialista, ¿se pueden observar, uno puede detectar ciertas conductas más allá de que esté triste, de que esté introvertido, alguna conducta en especial que facilite la llegada de esta persona que está observando, o bien él buscar a alguien con conocimiento mayor que pueda ayudar a esa persona? También depende, porque muchas veces cuando alguien hace algo así, muchos de los que están a su alrededor dicen no me lo habría imaginado, nunca dio señales. Entonces, a veces es difícil, a veces es más fácil. Yo diría que una señal es cuando hay euforia, por ejemplo. ¿Euforia? Sí, claro. O sea, porque hasta Séneca decía, cuando la alegría necesita bulla, la intuyo triste. Entonces, muchas personas llevan como una careta de aparente bienestar, felicidad, y en el fondo esconden una gran tristeza. Entonces, cuando uno nota que hay un ser humano que
nota que no tiene relaciones muy cercanas o de intimidad con otros y tiene, por ejemplo, una expresión de mucha alegría, uno dice, no, aquí puede haber algo raro, aquí se puede estar escondiendo algo que se incuba y que en algún momento nos va a sorprender a todos, porque es una persona que está profundamente triste. Esa puede ser una señal. Ya. ¿Y en núcleos más cercanos, más cerrados, el entorno familiar? Mira, el aislamiento, el no querer contar, el no querer comunicar, el distanciarse, el evitar, siempre son signos que a uno le deberían llamar la atención. En una casa debería ser un lugar o un espacio donde uno llega más bien a desembarazarse de la tensión que produce la vida social, en la que uno tiene que tener cierto... la mochila. Claro, bastante. Un lugar donde uno no tiene que usar máscaras. Pero ya cuando la casa es un lugar donde uno también tiene que estar enmascarado, ya se vuelve algo problemático, porque hay un lugar donde uno realmente pueda decir lo que piensa con tranquilidad, intercambiar ideas, se siente supuestamente en su casa uno aceptado incondicionalmente, le aguantan, le quieren, le soportan, y eso siempre es una red de apoyo gigantesca, lo que significa todas las preocupaciones y tensiones que tiene la vida social y las responsabilidades que cada uno tiene. Hoy tenemos miedo de dar cuenta de esa sensación si nos sentimos así. Da miedo porque hoy día está todo más bien configurado, que uno tenga que mostrar que no hay debilidad, que no hay fracaso, que no hay vulnerabilidad, y bueno, y eso no es real, porque no es real. Entonces uno tiene que tener espacios donde pueda con otros compartir su vulnerabilidad, su debilidad, su inconformismo, su inquietud, sus sentimientos de culpa, no sé, lo que tú quieras, que son las partes como que uno generalmente socialmente más bien esconde y que comparte con sus amigos. Entonces esto también nos hace preguntarnos cómo está la vida amistosa en nuestro país, cómo está la amistad, la concordia entre las personas, la posibilidad de hablarse francamente. Son preguntas bien de fondo, no es una cosa tan accidental. Esto también nos llama la atención de cómo estamos viviendo, qué estilos de vida tenemos, qué estilo de vida posibilita una vida grande como la ciudad, qué espacios tienen las personas para poder divertirse, poder tener una vida sana, dedicarse a agradecer las cosas que tiene, más que estar exigido por lo que no tiene. Todas estas cosas son preguntas que comprometen la familia, la educación, las políticas públicas, claro. Todo. Klaus, ahora puntualmente en lo que ocurrió esta semana, muy lamentable en el metro, que se ha dado cuenta de estos casos, ¿cómo afecta que una persona sea testigo de una situación como esta? ¿Requiere un cuidado especial a posterior de haber observado algo así? Por supuesto que sí, pues imagínate lo que significa ver a alguien que atenta contra su vida y eso resulta efectivo, es más allá que un accidente que uno ve en la calle, es una cosa debe ser muy chocante, muy fuerte. Y evidentemente que lo que hay que hacer con eso es cómo elaborarlo, si tú quieres, hablarlo, no esconderlo. Y necesita, y tenemos que tener claro que eso genera un nivel de impacto muy grande en imágenes que quedan, que son recurrentes, en miedos que uno empieza a tener que son como injustificados que antes no tenía, una sensación como de inseguridad, una sensación como de alerta. Y eso lo que hay que hacer es, nuevamente, no aislarse, no elaborarlo solo uno, sino que tener gente con quien compartirlo, hablarlo, darle vuelta y entender que esto requiere tiempo para poder integrarlo. Es una cosa que puede demorar mucho tiempo en integrarse en la vida y asumirlo. Por contrapartida también, ¿qué pasa con los trabajadores? En este caso de la empresa, ¿hay que darle ese mismo tiempo? Sí, ahí yo creo que lo que hay que trabajar es el miedo que se puede, la sensación de inseguridad. La imaginación se dispara. Cuando pasan estas cosas, la imaginación se dispara y la imaginación que nos trae el futuro, según como nosotros lo proyectamos, puede ir proyectando una situación en esa misma dirección. O, por ejemplo, percibir una señal que hace alguien e inmediatamente darle la connotación de que esto va a llevar a algo peor. Entonces las personas se ponen inquietas, nerviosas, intranquilas. Eso va a afectar la capacidad que tienen para enfocarse en su propio trabajo. Y eso requiere espacios donde podamos hablar de esto, diálogo, eso es la primera cosa, intercambiar ideas y tomar medidas. Y tomarnos las cosas, ojalá, con la mayor celeridad posible.
porque el descontrol e intranquilidad lo único que genera es mayor caos. Claro, sin duda hay protocolos, políticas establecidas por la empresa para tratar este tipo de temas. Estamos en un mes que habitualmente se menciona como un mes complejo, que vienen depresiones, vienen cuestionamientos. ¿Es tan real eso? Mira, sí, es real, es real. No es que vengan depresiones, sino que son depresiones que están, que en tiempos de invierno, cuando hay menos sol, por así decirlo, las personas también se sienten con menos energía. Entonces, hay varios factores biológicos, y es que ahora hay más luz del sol. Eso altera un poco los ciclos circadianos, la parte hormonal, la serotonina, dopamina. Y las personas que están tristes, sin mejorar su ánimo, se sienten con mayor energía, por lo general. Y eso hace que a veces puedan hacer cosas que en otro momento no tienen ni fuerza para hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, la primavera de suyo es como un tiempo de alegría, de florecimiento, de renacimiento. Y cuando yo no estoy así... No, claro, eso, el contraste es muy grande, es muy grande. Y también, bueno, ahí se perciben más las tensiones sociales, uno está más fuera de su casa, viene el fin de año, vienen fiestas, y quien padece tristeza, aislamiento, desazón en su vida, eso le resulta muy, muy duro. Y si tiene además más energía, puede ser que haga algo que lo ayude a terminar con su vida. Y eso pasa en primavera. Y hay que tener foco de atención entonces, sobre todo en personas que han mostrado ciertas actitudes como las que mencionaba. Sí, sin duda, sin duda. Mostrarse cercano, dar espacio a acoger. Son todas cosas valoradas por alguien. Enfrentar los temas. Cuando alguien se encuentra con un problema grande, no hacerse el loco, sino que ayudarlo a que los... Cuando las personas sacan esas cosas, es como... Se sienten aliviados. Sí, porque en el fondo, mira, es que imagínate ver una hormiga con un amplificador, o sea, te parece un monstruo, o sea, es como una cosa horrorosa. Y eso es cuando uno tiene algo dentro y lo mira por uno mismo, se van amplificando. Si tuviéramos la oportunidad de conversarlo nosotros, la misma forma en que tú lo ves me ayuda a darle mejor proporción a las cosas, y darme cuenta que quizás que son problemas, pero quizás son asumibles. Y quizás son superables cuando cuento con el apoyo de otro, que eso ya alivia. Perfecto. Y eso, y por contrapartida, ¿cómo uno tiene que, a quien le están conversando, reaccionar? Pero muchas veces a lo mejor uno no puede encontrar la buena palabra, se siente que no tiene la capacidad para aconsejar. Sí. ¿Cómo se recepciona lo que se está contando? Mira, siempre se ha dicho que el miedo no ayuda a que uno dé consejos. Entonces, si uno realmente le da pánico lo que le van a decir, seguramente va a dar un muy mal consejo. Entonces, lo que tiene que hacer es tratar como de derivar, o sea, dar un espacio donde alguien pueda hacerlo y no correrse y dejar a la persona sola, por así decirlo. Pero el que va a dar un consejo, es verdad que puede tener temor, miedo, pero no tiene que ser lo que prime, tiene que primar una cierta cordura, una capacidad como de poder asumir esto y poder como sostener a la persona. Aunque sea un mínimo, eso ya una persona la alivia, porque una persona toma conciencia de que es importante, de que vale, que otro se preocupa por él, que puede ver la verdad de las cosas. La tristeza, algo que mitiga la tristeza es ver la realidad, sopesarla realmente, y el que está triste la deforma. Entonces necesita a alguien que le haga un contrapeso. Entonces ya hablarlo, dar un espacio, ya es un camino. Qué equilibrio, qué buen consejo, Klaus. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Encantado. Que te vaya muy bien. Que te vaya bien. Chao. Bueno, nosotros seguimos avanzando con otras informaciones y les contamos que esta noche, pues, de Tele 13 Central, el embajador de Chile en Estados Unidos,